Dijo Steve Jobs que si todos los días piensas en que ese día te vas a morir, ciertamente un día vas a tener la razón. Esto es Hablando Bien. Hablando Bien, un podcast para entendernos, dirigido y presentado por Rubén Moreno. Bienvenido al primer episodio de Hablando Bien. Aquí lo que vas a encontrar es un espacio educativo, pero divertido, entretenido. Aquí vas a aprender a hablar mejor. Y tú me dirás, Rubén, llevo toda la vida hablando y no me ha ido tan mal. Pero yo te digo, ¿estás seguro? ¿Te entienden en tu casa? Y no me refiero a tu pareja, o a tus padres, o a tus hermanos. ¿Te entiende Siri? No entiendo qué me quieres decir. Alexa, ¿tú le entiendes? No lo sé. ¿Y WhatsApp? ¿Qué tal el GPS? Recalculando. Nos movemos en un mundo donde cada vez surgen más palabras que a veces no sabemos ni pronunciar hasta que se las escuchamos a otro, y a menudo pasa que las pronuncian mal y ahí vas tú a repetirlas igual. Claro, luego los aparatos no te entienden. ¿Estoy en lo cierto? Pues aquí vas a aprender a decirlas bien, términos en inglés que son de uso cotidiano y que hay que decirlos como son, porque los aparatos inteligentes no creas que son tan inteligentes como te hacen creer, no. Si no lo dices como es, lo más probable es que te termines frustrando, desistiendo y maldiciendo al aparato. Esto me pasa por no entender. Pero no solo vas a aprender a decir palabras bien en inglés, sino también a usarlas bien en español, porque en nuestro idioma también le damos muchas patadas al diccionario. Cuidado. Aquí te voy a enseñar también a hacer un mejor uso de nuestro idioma, sea que me escuches en el móvil o en el ordenador. Excuse me, ¿de qué hablas? Bueno, en el celular o en la computadora, porque nuestro español es tan rico que hablamos el mismo idioma y no nos entendemos, ni siquiera llamamos las cosas igual. Me suena muy familiar. Así que allí, desde donde me estés escuchando, ponte cómodo, relájate, porque te vas a divertir aprendiendo. Y no te voy a quitar mucho tiempo, estos episodios van a ser cortitos, porque sé que tú, al igual que yo, tienes otras cosas que hacer. Y después de que te haya presentado una palabra cada día, te haré un comentario para la reflexión que tenga que ver con esa palabra y la cita que escuchaste al principio, porque también es importante reflexionar. Pero no me enrollo más, vas a ir descubriendo la dinámica de los episodios tú mismo. Ahora te presento la palabra del día para que hables bien. Ahí te va. Podcast. 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 Pues ahí las has escuchado, y he escogido esta palabra por dos motivos. Uno, obviamente, porque muchas personas la dicen mal, y otro porque no encontré mejor palabra que esta para inaugurar este podcast. Y si a estas alturas del siglo XXI todavía no sabes lo que es un podcast, a pesar de que lo estás escuchando, aquí te lo cuento. La palabra en sí surgió el 11 de febrero de 2004 cuando el periodista Ben Hammersley escribió un artículo en The Guardian que tituló Audible Revolution o La Revolución Audible. Ahí hablaba sobre la revolución que estaba causando en el mundo sonoro la aparición del iPod de Apple. Por ese entonces ya había 3 generaciones del iPod Classic que nació en 2001, pero apenas un mes antes, el 6 de enero de 2004, había salido al mercado la primera versión del iPod Mini o el Mini iPod, que más tarde pasó a llamarse Nano iPod y que traía incorporada la rueda de funciones con la posibilidad de hacerle clic. Pues bien, el periodista inglés en ese artículo hacía mención que con estos aparatos, sumado a la posibilidad de producir audio gratis y el auge que estaban teniendo los blogs en internet, se daba la fórmula perfecta para un nuevo boom en la radio amateur. Y entonces se preguntó, ¿cómo habría que llamar a eso? Sugirió 3 palabras: audioblogging, guerrilla media o podcasting. Y si esto fuera un concurso, habrías acertado porque la respuesta es más que obvia.
Juntó pod de iPod y cast de broadcasting, que en inglés significa retransmitir, y así surgió la palabra podcast. En inglés parece que tiene éxito esto de juntar palabras para crear otras. Ahí tienes el ejemplo de Facebook. Pero a nadie se le ocurriría hacer una red en español que se llamara Cara Libro. El caso es que podcast no tiene traducción al español y hasta el día de hoy cada quien le ha tratado de dar una definición aproximada de lo que es o de lo que creen que es, sin que exista una definición exacta. Se tiene una idea, pero no hay una definición única, así que ahí te va la mía. Podcast es una forma de hacer radio sin ser radio porque comparten cosas comunes pero se consumen de forma diferente. ¿Qué comparten? El audio, los elementos sonoros como la palabra, la música, los efectos y el silencio, y que alguien se dirige a otro alguien para que lo escuche. Pero, ¿qué es lo diferente con la radio? Pues que necesitas internet, sea para que te descargues un archivo o para que lo escuches en línea sin descargarlo. Pero es que además tiene la ventaja de que lo puedes escuchar cuando quieras y donde quieras. Siempre que tengas internet, claro. Lo puedes parar, lo puedes pausar, adelantar, retrasar. Me dirás, bueno, eso ya lo hacía con las cintas y con los en CD. Sí, pero aquí estamos hablando de un archivo de audio con un contenido que tú vas a escoger para escuchar. Es como el Netflix para las películas, solo que aquí tienes al alcance de tus oídos escoger lo que quieras. Y yo te doy las gracias porque ahora me has escogido a mí para escucharme todo lo que te estoy contando y espero que lo sigas haciendo con el resto de los episodios. Pues bien, para que te quede claro cómo se pronuncia, se dice podcast. Podcast. Repite conmigo, podcast. Voy a compartirte un fragmento de lo que dijo Alfredo Arense, que es profesor en la Universidad Francisco de Vitoria en España, que tiene su propia empresa de podcast y que además lleva toda la vida haciendo radio. Esto es lo que le dijo a los estudiantes de periodismo durante una conferencia en la Universidad de Zaragoza, en España, el 18 de noviembre de 2021, que tituló El auge del podcast, el formato millennial de la radio tradicional. Lo más difícil de hacer un podcast es decirlo bien, lo primero. No es podcast, ni podcast, no es podcast. Podcast. ¿Por qué? Porque viene del iPod, pod y de cast, de broadcasting. Pues eso, lo que yo te decía, y se pronuncia una vez más podcast. Para pod en la D tienes que poner la lengua entre los dientes porque la articulación es sonora oclusiva dental, y para cast tienes primero que hacer notar la S y luego la T. La S es pronunciación fricativa alveolar sorda y la T es oclusiva dental sorda. Y si me dices, Rubén, ¿qué me estás contando? Bueno, te voy a dejar un enlace en el apartado donde está alojado el podcast en las redes de Hablando Bien para que aprendas más sobre los fonemas y cómo hay que articular bien las palabras. Por cierto, también te dejo el enlace de la página de Alfredo Arense. Pero por ahora quédate con esto y trata de decirlo igual. Si no tienes puesto los cascos, audífonos, auriculares o como lo llames, póntelos para escuchar mejor. Podcast. Podcast. Así, la próxima vez que digas, Siri, ponme el podcast de Hablando Bien, Okay, playing podcast. pues Siri te entienda y aparezca yo en lugar de que te busque otra cosa que no es. Yo he hecho la prueba con Cortana, el asistente de voz de Windows. Lo he pronunciado mal 2 veces para ver qué me daba como resultado y a la tercera, que va la vencida, lo dije bien. Escucha. ¿Qué es podcast? Posca significa mezcla de agua y vinagre que empleaban los romanos como refresco y para otros usos. Podcast. Lo siento, no tengo respuesta para esto. ¿Qué es podcast? El podcast es un contenido en audio disponible a través de un archivo o streaming. Pues como has escuchado la primera vez diciendo podcast, me da la definición de la palabra posca, la segunda vez no sabe ni siquiera lo que estoy diciendo, y a la tercera, cuando le dije podcast, ya me dio la definición. Así que recuerda, es importante pronunciarlo bien porque por ahí hay mucha gente que está haciendo podcast y que lo está pronunciando mal. Escucha. Bienvenidos a un nuevo podcast. Este es un podcast. Ay, no. Con razón Siri se sorprende porque no es podcast, es podcast, con la acentuación o la parte tónica donde ponemos la fuerza en pod, no en cast. Podcast. Así que si lo pronuncias mal, no pienses que Siri no te escucha. No estoy sorda. Eres tú el que no habla bien. Vale, Siri, no te enfades.
Bueno, vamos con más cositas que te quiero contar. La palabra podcast no está en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pero eso no quiere decir que no exista. De hecho, en el Observatorio de Palabras de la Academia, que también te dejo el enlace aquí en la plataforma y en las redes sociales de Hablando Bien, dice lo siguiente: la voz podcast es un anglicismo generalizado en el uso y sin un equivalente universal en español. Puede adaptarse fácilmente a nuestra lengua mediante la aplicación de la tilde, podcast, o sea, con una tilde en la O. En este caso, su plural, como el de test, sería invariable, los podcasts. O sea, para que la palabra esté castellanizada o españolizada, habría que ponerle la tilde en la O, siguiendo la regla de los acentos por ser una palabra llana que acaba en T. Pero no habría que ponerle S en plural, como tampoco se lo ponemos a test. No decimos los tests, sino los test. Así que ya sabes, en español, el podcast, los podcasts con tilde en la O. Y si no te sabes la regla de los acentos, pues también te dejo un enlace. ¿Te acuerdas cuando antes te dije que los aparatos inteligentes no son tan inteligentes? Pues mira lo que he hecho. He escrito podcast en el traductor de Google, en la casilla de inglés, y le he dado a traducir al español. Pues bueno, lo ha escrito bien, con tilde en la O, como se recomienda, o sea, podcast en inglés y podcast con tilde en la O en español. Le doy clic para que pronuncie Podcast. eso en inglés, pero mira en español con qué me sale. P.O. con acento agudo de cast. O sea, no dice la palabra como es. Ahí hay mucho trabajo que hacer. Lo bueno es que ya están manos a la obra porque la Academia de la Lengua ha firmado un acuerdo con varias empresas de tecnología, incluyendo a Google, para mejorar el uso del español en los aparatos de inteligencia artificial. Por cierto, dice la Fundeo, la Fundación del Español Urgente, que en el caso de que se prefiera usar la palabra en inglés, o sea, sin acento, se recomienda escribirla en cursiva o entrecomillada, y cuando se usa el plural, entonces en inglés sí se le pone ese al final, podcast. Te cuento que el Observatorio de Palabras que te mencionaba antes ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el diccionario, o por lo menos que han generado dudas. Neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos. Toda esta información es provisional porque no está contemplada aún en las obras académicas, así que puede verse modificada en cualquier momento. La presencia de un término en este observatorio no implica que la academia acepte su uso, pero lo más probable es que se termine recogiendo en el diccionario. Llegamos al momento de la reflexión que tiene que ver con esa cita que has escuchado al principio. Steve Jobs, el artífice de todo lo que tiene que ver hoy con Apple, incluyendo el iPod, dijo esa frase durante la ceremonia de graduación en la Universidad de Stanford, en California, en 2005. Escucha. Está en inglés, pero ahora te explico lo que quiso decir y qué tiene que ver con la palabra de hoy. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. Steve Jobs murió 6 años después. Tenía 56 años. Dijo que cuando tenía 17 leyó en alguna parte esa cita de si todos los días piensas en que ese día te vas a morir, un día vas a tener la razón. La cita aparece en una película de guerra de 1980 llamada Breaker Morant. Steve Jobs sabía desde 2003 que tenía cáncer de páncreas y que ese cáncer, antes o después, acabaría con él. Pero era optimista.
No sabía cuánto tiempo le podía quedar, pero dijo que cada día que se levantaba y se miraba en el espejo preguntándose si ese fuera su último día, si quería hacer lo que tenía que hacer. Y cuando durante muchos días seguidos esa respuesta era no, sabía que tenía que cambiar algo. Saber que se iba a morir pronto fue lo que más le ayudó para tomar decisiones importantes en su vida. Dijo, saber que te vas a morir es la mejor forma de saber que no hay nada que perder. No hay razón alguna para no seguir tus instintos. Steve Jobs fue aquel que dijo, imagina que puedes tener 1000 canciones en tu bolsillo, y lo dijo meses antes de que incluso escogieran el nombre iPod de una lista entre 10 opciones para llamar a ese aparato. Sabía cuál era el mensaje antes de saber el nombre del reproductor, y cuando el 23 de octubre de 2001 subió al escenario en la presentación de aparatos de Apple, sacó de su pantalón un artilugio diminuto. Steve Jobs dijo, el iPod, 1000 canciones en tu bolsillo. Hoy la tecnología nos ha llevado no solo a tener 1000 canciones, sino a tener todo lo que queramos en la palma de la mano. Música, vídeos, películas, podcast. Vivimos pegados a los aparatos. Y yo te invito hoy a reflexionar en qué dedicas tu tiempo. Levanta la vista, mira alrededor, dile a quienes te importan que los quieres, porque el tiempo es lo único que tenemos, y cuando se va, no vuelve más. Espero que de hoy en adelante no solo hables mejor, sino también aproveches mejor el tiempo. Te invito a que me sigas en las redes sociales de Hablando Bien para que no te pierdas ningún episodio, y si quieres que hable sobre alguna palabra en concreto, pues solo tienes que mandarme un mensaje y con gusto lo haré. Yo soy Rubén Moreno y esto fue Hablando Bien. Alexa, 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 hazme caso. Alexa.